querido amigo, el doctor Carlos Soriano. Buenos días, Carlitos, gracias por estar con nosotros otra vez. Marcelo, buen día. ¿Se ve bien ahí? ¿Se escucha bien ahí? Sí. Carlos, ¿me escuchás? Yo sí. ¿Vos me escuchás a mí? Claro, me parece que teníamos un problema de volumen. ¿Me escuchás ahora? Yo sí te escucho bien. Bueno, qué lindo que arrancamos. Bueno, Carlos, me parece muy importante el tema de la eutanasia, del proyecto que se va a presentar, pero antes de ir al tema de la eutanasia legal, que es la frutilla del postre, te diría yo, porque ustedes están trabajando hace mucho tiempo en esto, has hecho un trabajo a conciencia. Hay un diputado también que te está ayudando, que es la diputada Gabriela Esteves. Quería tocar el tema de la situación y de lo que se viene en los próximos días, que sería la segunda ola. Oscar de repente dice de que la segunda ola ya entró, ya ingresó al país, la variante británica que contagia también a las mascotas, eso nos enteramos hoy. Bueno, ¿cómo lo ves y cómo ves el tema de las fiestas clandestinas que no se pueden parar y ahora inclusive se hacen en los countries principales de la ciudad de Córdoba? Bueno, nosotros con Oscar hace mucho que venimos advirtiendo, hace más de un mes, que esto se iría a desmadrar, con el agravante de la primera ola nunca acabó, porque para que haya una segunda ola tiene que acabar la primera, entonces nunca disminuyeron la cantidad de casos lo suficientemente importante, igual que disminuyeron en Europa cuando se iniciaron las clases presenciales, como para que decir que la segunda ola se había ido. Nunca fue así. Nunca se bajaron de 5 muertos por día aquí en la ciudad de Córdoba, y más de 4.000 contagiados a nivel país. Por lo tanto, no se fue. La ola, digamos que disminuyó un poquito su volumen, pero no se fue. Vale decir que si no es igual partir de 0 para duplicar casos, 0 por 2 es igual a 0, que 1 por 2 igual a 2, o 2 por 2 igual a 4, y así, 10 por 2 igual a 20. Entonces no es igual partir para una segunda ola de 0 que partir de 20, porque 20 por 2 igual a 40. Entonces, una cuestión simplemente matemática y de sentido común nos hace decir que en un lugar poco amable, para poner una palabra suave a la pandemia, nosotros iniciamos una de las dos cuestiones que más contagian en el mundo, vale decir, una de ellas es la reunión de más de 100 personas, que ahora parece ser que se ha puesto de moda, y la otra es la presencialidad escolar. Son las dos cuestiones que, de acuerdo a científicos mucho más importantes que nosotros, consideran en el mundo, de acuerdo a revistas de reciente publicación, como las dos cuestiones que geométricamente aumentan los casos y por lo tanto la letalidad de este virus, que son las reuniones de más de 100 personas, ya sea clandestinas o no, habitualmente son clandestinas, bueno, no están permitidas las reuniones de más de 100 personas, y la presencialidad escolar, que lamentablemente sí está permitida. Esas son las dos cuestiones en el mundo que más aumentan los casos. Nosotros las tenemos las dos juntas. Por lo tanto, a Brasil le fue mal, a Uruguay le fue mal, a Paraguay le fue mal, a Chile le fue mal. ¿Qué puede irnos mal? O sea, ¿qué puede pasar mal? Y puede pasar que se dé la lógica epidemiológica que a nosotros también nos vaya mal. Si tenemos en cuenta que además hay 7.000 argentinos en Brasil que en algún momento van a volver, y otros tantos que han vuelto de México y que han contagiado, y que estas dos nuevas cepas que han entrado al país, bueno,
el comportamiento de esas cepas es muy difícil de conocerlo, pero que ya han entrado ya es algo grave, y por lo tanto nosotros que pensamos con Oscar, sin ser adivinos, que muy en breve van a tener que volver atrás con la presencialidad escolar. Y bueno, otra de las cuestiones es que van a tener que ser un poquito más estrictos con esta cuestión de las fiestas clandestinas. Parece ser que la gente tiene una avidez por morirse, ¿no? Yo la verdad que no comprendo a aquellas personas que, sabiendo que esto es grave y además sabiendo que le están pudiendo hacer daño a otros, no entiendo cómo se juntan 600, 700 personas en un lugar, ¿no? Más que estamos hablando de que no es, son personas supuestamente inteligentes, pero evidentemente no les importa el otro, ¿no? La conclusión es que no les importa el otro. ¿No crees, Carlos, de que de repente hay desinteligencias, ¿no? En los comunicados que hace el Ministerio de Salud, Gabriela Barbas, sale la semana pasada y dice de que se estaban estudiando la posibilidad de restricciones y después habla Cardoso, que, bueno, ya sabemos cómo llegó la pandemia, Diego Cardoso, y dice de que no hay ninguna chance de restricciones en Córdoba. ¿Son desinteligencias o incapacidad? No, incapacidad manifiesta, la misma incapacidad que han demostrado desde el comienzo de la pandemia. Nosotros les dijimos que una de las cuestiones fundamentales en cualquier medicina sanitaria, medicina de prevención, era la comunicación. Nosotros vos me habrás escuchado, Marcelo, que del primer día que vengo diciendo que la comunicación es clave. Bueno, sí. El señor gobernador sale el día número 72 a hablarle a la población. Pero no es solamente responsabilidad del señor gobernador. Tiene un equipo de salud que comunica mal, que comunica en forma confusa, un COE que no sabemos si existe o no existe, que salen versiones que ya no está, que uno no lo ve trabajar realmente a conciencia, porque si no debería haber una restricción más punitiva para estas. Yo quisiera saber qué le va a pasar a toda esa gente que se juntó, si los van a multar, porque esto está en el Código Penal, ¿no? Hay que ayudar a difundir una enfermedad contagiosa. Yo quisiera saber si esa gente va a ser penalizada, va a ser castigada de alguna manera, porque no sé si te acordás, Marcelo, que al comienzo había multas para todo el mundo. Sí, sí. No me he enterado, por lo menos que hayan multado a nadie. Si pasó, no me enteraron. Me enteré de una multa para un recital que fue de 150.000 pesos, que para el productor de ese recital era un vuelto. Era claro, que fue el de Damián Córdoba en Cruz del Eje. Claro, era un vuelto. Sí, totalmente. Eso era un vuelto. Eso no es una multa. Vos vas con las luces encendidas y te arrancan la mitad de un ojo porque te olvidaste de prender las luces. Sin embargo, contagias a miles y te dan de multa 150.000 pesos. No se entiende, ¿no? Pero bueno. Aparentemente las 850 personas que se reunieron en San Roque, se iniciaría una causa judicial, pero lo que no se dijo nada todavía es de esta fiesta que habría durado 3 días, viernes, sábado y domingo, en el Country Las Delicias, donde habría participado en algún momento de la fiesta 2 importantes figuras políticas, uno de la oposición y uno de la actual gestión. El de la actual gestión, muy importante, el segundo. Y bueno, de Las Delicias no se dijo de que se iniciara causa judicial. Casualidad, capaz, o el fiscal todavía no lo vio bien. Todo tiene que ver con todo. Vos no sé si te acordás que acá existe un solo imputado en esta pandemia, que es un médico que fue a cumplir con su deber, el doctor Lucas Figueroa, imputado con un inicio de la causa que salió del propio ministerio,
para tratar de tapar su propia negligencia y su propia incapacidad para manejar esta pandemia. Entonces, bueno, vamos a distraer, bueno, imputemos a un médico para que la gente diga que nosotros estamos trabajando bien. Ese médico sigue imputado a pesar de la abrumadora, y lo digo con conocimiento de causa, evidencia que hay a su favor. Sin embargo, ese médico sigue con un cuchillo en el cuello porque no es bueno estar imputado. Ese médico fue contagiado, fue víctima y de repente lo convirtieron en victimario, lo pusieron a la palestra, en la palestra de toda la sociedad como culpable, como un gran difusor. Sin embargo, en estas otras cuestiones, que son cuestiones evidentes, la justicia no actúa rápidamente. Yo no sé cuáles son los dos, pero la justicia debe caerle a todos por igual. Sin embargo, vemos que estamos en una provincia donde de repente el nieto de un ex ministro de salud, que tiene 28 años solamente, puede acceder a la vacuna y vemos miles de personas que no pueden acceder a la vacuna. Entonces, a nivel nacional, un error, entre comillas, del doctor Ginés, que realmente no lo comparto, que estuvo mal, pero vacunó a una persona de 79 años. Acá de repente se puede vacunar a una persona de 28 años que no tenía comorbilidades y que no tenía un trabajo de riesgo y todo sigue igual, ¿no? Entonces, esto me parece que es parte de este cordobesismo que realmente estamos sufriendo hace muchos años. Y vos me decís, bueno, vos querés meter la política. No, hace muchos años que la política en salud de Córdoba deja mucho que desear. Y bueno, esta pandemia vino a desnudar un poquito más de lo que ya esto era un desastre. Nos dicen, bueno, vamos a construir más terapia intensiva. Bueno, así, señores, no se hace la salud construyendo más terapia intensiva. La salud tiene que ver con la prevención, más que todo en una pandemia. Entonces, de nada vale que nosotros corramos atrás de las consecuencias construyendo más terapia, porque del 100% de las personas que entran en terapia, el 50% se muere. Entonces, hay que llegar antes, señores. Les aviso por la duda, los señores del ministerio, por la duda no hayan tomado cuenta en el asunto. Y les aviso que la presencialidad es peligrosa. Hoy en la editorial comentaba lo triste de lo que está sucediendo en nuestra Córdoba, porque, a ver, todos los medios remarcaron el vacunatorio VIP a nivel nacional y nos olvidamos de que Córdoba también tuvo su vacunatorio VIP. Inclusive nuestro hospital Iturraspe, digo nuestro porque es al que pertenecemos, quedó en el ojo de la tormenta porque fue uno de los que más vacunó miembros políticos de nuestra región. Esto comenzó allá por el 9 de enero. En el caso de Aresca, habría sido el 25 o 26 de diciembre, en un momento donde no había vacunas, en un momento donde toda la gente estaba desesperada, inclusive los médicos, que como decís vos, como le pasó a Lucas, que por atender en un geriátrico termina contagiado y termina siendo el victimario de esos abuelos, porque vos no sé si recordás, el Poder Judicial se encargó de contar todos los errores que había cometido Figueroa, de no utilizar barbijo, de confiarse, donde, bueno, tenían unas pruebas que realmente prácticamente le daban el hecho por confirmado de la negligencia del médico. Entonces, me parece de que nosotros los cordobeses, que vivimos en una sociedad conservadora aún, cometemos el error de fijarnos qué es lo que pasa a nivel nación y no fijarnos qué es lo que pasa a nivel provincia, donde estamos jorobados en serio con el tema de la salud.
Bueno, eso es parte del blindaje mediático. Recordemos que la pauta oficial aquí tiene mucho que ver. Acá la pauta Sí. oficial hace estragos en las bocas de los periodistas. Así, la pauta oficial hace estragos en las bocas de los periodistas. Entonces, y bueno, cada uno se tendrá que hacer cargo de la parte que le corresponde. Ojalá que la historia sea la que tome parte en esto. A veces, Bueno, a veces. Carlos, contanos un poco cuánto hace que empezaste a trabajar con el tema de la eutanasia para que sea legal y, bueno, cómo llegás a Gavi. Bueno, yo hace 25 años que me especializo, tengo una maestría en bioética, hace 25 años que trato dentro de la bioética el tema de la muerte digna, ¿no? Tal es así que mi tesis tiene que ver con esto, se llama Morir con dignidad en Córdoba, verdad o utopía, ¿no? Mi trabajo de tesis final. Por lo tanto, casi todas las semanas tengo alguna consulta de algún paciente en Córdoba que está muriendo indignamente, ¿no? Recordemos para la gente que no sabe que salió una ley de muerte digna en mayo del 2012 a nivel nacional, y una semana después, los cordobeses somos muy inteligentes, en vez de adherirnos a la ley nacional, sacamos una ley, que es la 10.058, la ley cordobesa, que después, por suerte y con mucho trabajo, desde el Consejo de Médicos logramos hacer que se modificara, ¿no? ¿Qué es lo que no contaba la ley cordobesa? La ley cordobesa no permitía retirar en ciertos pacientes la hidratación y la nutrición. No es que cualquier médico vaya a retirarle, no, es cuando el paciente así lo solicitase por estar sufriendo una enfermedad irreversible, terminal, cuyo sufrimiento es insoportable, ¿tá? Pero esa ley de muerte digna vemos que es insuficiente para ciertos pacientes en los cuales no se le puede retirar nada, y si realmente consideran que su vida no merece la pena ser vivida, porque ya sea que tiene un sufrimiento físico y o psíquico que son realmente insoportables. Entonces, por ejemplo, este chico Alfonso Oliva, me llamó hace un par de años para que fuera a su casa. Él padecía una enfermedad que se llama ELA, esclerosis lateral amiotrófica, la cual se va disminuyendo progresivamente hasta no poder mover. Es una enfermedad neurovegetativa, degenerativa, que va impidiendo que tus músculos se puedan movilizar. Tal es así que este joven, de 36 años, si no me equivoco, solamente podía movilizar sus pestañas, ¿no? Y con sus pestañas miraba la computadora, señalaba con sus ojos la letra H, después pestañeaba, señalaba con sus ojos la letra O, pestañeaba la L, y así te decía hola, ¿no? En el término de 20 segundos, ¿no? Esa tremenda incapacidad tenía. Cuando se le pregunta a Alfonso, una periodista, qué era lo que más extrañaba él de la vida, dijo jugar al fútbol, hacer el amor y comer, porque Alfonso tenía una sonda que le iba directamente al estómago, ¿no? O sea que esa sensación que nosotros consideramos tan normal de comernos una galletita o tomarnos un café o comernos una banana y disfrutar de una fruta, Alfonso no lo podía hacer desde hace años, ¿no? Por lo tanto, hay situaciones en las que el ser humano se ve empujado a vivir una vida que, de acuerdo a ello, y la dignidad la determina cada persona, no la determina ni el médico, ni los familiares, ni el cura, la dignidad la determinamos nosotros. Nosotros sabemos lo que es digno para nosotros. Notamos que hacía falta una ley de eutanasia, y tal es así que Alfonso me llama para que yo le prometa que iba a luchar. Él sabía que él no iba a poder gozar de esa ley de eutanasia, pero que yo le prometiera que iba a luchar porque saliera para otras personas que no fueran él. Tal es así que llevamos a 3 diputadas, en ese momento de distintos partidos, fue la diputada Brenda Autin, la diputada Liliana Montero y la diputada Esteves. Y bueno, estuvimos viendo el caso de Alfonso,
Y una de ellas, Gabriela Esteves, se comprometió a escribir una ley al respecto. Y bueno, sus asesores y ella estuvieron escribiendo, estudiando la realidad mundial, íbamos compartiendo bibliografía, ellos me mandaban el proyecto y yo le iba haciendo algunos aportes dentro de mi experiencia. Y bueno, ya prácticamente la ley de eutanasia está pronta a ser tratada en el Congreso Nacional, lo cual nos parece que es un avance sustancial en cuanto a los derechos individuales, porque ya Kant decía que el Estado es responsable de garantizar las libertades individuales. Mira, vos, del siglo XVIII te estoy hablando, ¿no? Entonces, realmente consideramos que una ley que amplíe derechos, porque las leyes están para eso, para respetar y ampliar derechos, y que es una ley que no hiere a terceros, debería ser tratada con argumentos serios, con argumentos fuertes, con argumentos filosóficos, con argumentos de vida, y teniendo en cuenta lo fundamental en el ser humano, que es la dignidad. Carlos, en el caso de Alfonso, el cerebro sigue teniendo las funciones normales, el cuerpo sigue funcionando normal, a excepción de los músculos, o sea que es una muerte en vida. Sí, sí, prácticamente, porque su cerebro funcionaba perfectamente bien, y es más, él soñaba que bailaba, soñaba que caminaba, soñaba que jugaba al fútbol, y cuando despertaba era una pesadilla, porque despertaba sin poder moverse, pudiendo mover solamente sus ojos, teniendo 5 o 6 personas por día que lo asistían en su casa para que mover un dedo. Él no podía mover ni un dedo, no podía alimentarse, no podía tragar, e incapaz de tragar una persona con él. O sea que imagínate, Marcelo, que es totalmente indigno poder vivir así. Yo diría que es una supervivencia que no tiene sentido. Para esos y otros muchos casos viene esta ley que puede llamarse buena muerte asistida por un médico, eutanasia, pero sí o sí se va a llamar ley Alfonso, en honor a quien fue su propulsor, su leitmotiv, digamos así. ¿Cuándo se estaría presentando el proyecto, Carlos? Eso habría que consultarlo con Gaby Esteves, pero me han dicho que muy prontamente, y también depende de toda esta cuestión de la pandemia, viste que hay urgencias legislativas, sí. Pero yo calculo que muy prontamente eso se va a estar presentando, en breve. Esto es a nivel nacional. A nivel provincial, ¿se aceptará? Y si no se acepta, ya la sociedad va a tener... Mira, fíjate, Marcelo, que en España se hizo una encuesta previamente, el 87% de los españoles perteneciesen a cualquier religión estaban de acuerdo con la ley de eutanasia, 87% de la población. Vale decir que si hacemos una encuesta acá, y estaría bueno que ustedes le hicieran en la radio, yo estoy seguro que la mayoría de la población, una vez que sepa la seriedad que tiene esto, porque esto no es que uno vaya al médico y diga, bueno, doctor, quiero la eutanasia, y ahí nomás el médico te inyecta algo. No, tiene que ir a otro médico, consultar, tiene que ir a un consejo consultivo que va a estar formado por un paliativista, por una psicóloga, un psiquiatra, un bioeticista, etcétera, etcétera, por una transdisciplina, la cual va en no más de un mes, va a tener un dictamen y va a volver a su médico consultorio y después va a volver a su médico. Recién ahí se aprueba o no la eutanasia para ese paciente. Tal es así que en uno de los primeros lugares en donde está habilitada esta ley o despenalizada primero y después legalizada es Holanda, y 2/3 de los pedidos se rechazan. O sea que es una cosa seria, no cualquiera porque esté deprimido vaya a decir, no, yo quiero la eutanasia. No es para ese tipo de personas, y es para gente que esté sufriendo un padecimiento insoportable por largo tiempo, y de una cuestión que es irreversible y que su vida él considera o ella considera que no merece la pena ser vivida, ¿no? Bueno, tenemos como experiencia
que varios hospitales de la provincia, clínicas privadas de la provincia, han puesto ante la justicia una especie de amparo contra la ley nacional del aborto legal. Por eso te pregunto, porque Córdoba es muy especial en eso, especialmente lo que tiene que ver con la iglesia. ¿Vos cómo crees que la iglesia cordobesa va a recibir esto? No los fieles, no, cuando yo hablo de iglesia No, no no, hablo de no, los no. fieles. Totalmente. La cúpula eclesiástica de Córdoba es una obstructora de derechos, históricamente. Es más, se olvidan, y ya que mañana es 24 de marzo, que el golpe no fue militar, fue cívico, eclesiástico, militar. O sea, Totalmente de acuerdo. tendrán primero hacerse cargo de las cosas que se tienen que hacer cargo y dejar de obstruir derechos. Esto no significa que un médico creyente o una persona que tenga objeción, esto está contemplado en la ley, diga, bueno, yo soy... Pero no hay objeción de conciencia institucional, porque las instituciones no tienen conciencia. Eso es el primer error que cometen estas instituciones. Las instituciones no tienen conciencia, la conciencia es individual, por eso se llama conciencia de cada uno. No podemos tener una conciencia colectiva. Eso es un invento que no resiste ningún análisis. Está contemplado en la ley, obviamente, la objeción de conciencia, pero aquel médico que no quisiera realizarla, lo tendrá que derivar, igual que manda el fallo FAL de allá del 2012, a un médico de similares características para que no sea objetor de conciencia. Y además, el objetor de conciencia, al entrar a trabajar en un hospital, debe anticipar su objeción de conciencia. No lo puede decir después de 5 años de estar trabajando en el hospital. Debe anticipar que es un objetor de conciencia. Entonces las clínicas deberán tener en sus lugares de trabajo gente que no sea objetor de conciencia, que pueda realizar tales prácticas. Porque si no, obstruyen la ley, Marcelo, es muy simple. No hay que obstruir la ley. Bueno, ahí estaba el colectivo feminista que protestaba con el nombramiento de Delgado, ¿no? Delgado muy, muy cercano a la curia cordobesa, un abogado con muchas cosas, cercano a la moral y demás. Me parece que ahí está el gran problema, ¿no? Porque sí. hay gente que cuando ellos hablan de moral, hablan de moralina, porque moral viene de mor, es costumbre, que significa una serie de comportamientos que la sociedad considera como válidos. Vos fíjate, la moral española, el 87% dicen que está bueno esto, que están de acuerdo. O sea, eso es la moral verdadera, una serie de comportamientos que una sociedad considera como válidos. Lo que pasa es que está tan manoseada la palabra moral, que cuando ellos hablan de moral, hablan de moralina. En cuanto a este nombramiento de este señor, no voy a opinar, simplemente decir lo que decía Monseñor Romero, que después fue asesinado, después de decir el obispo salvadoreño, decía: la justicia es como las serpientes, solo muerde a los descalzos. Mira qué frase. Vos sabés que cuando uno toca estos temas, hubo mucha polémica la última vez que hablamos y después, bueno, pasó un montón de tiempo para que pudiéramos charlar el tema de la muerte digna, porque tengo un oyente que me decía, la muerte nunca es digna, es muerte. Y yo creo de que, claro, depende también del punto de vista que vos lo veas. En este caso... yo no acuerdo, pero que respetuosamente me permito disentir, porque, a ver, la dignidad, los hombres, los seres humanos, decía Kant, somos fines
en sí mismo y no medios, ¿está? Y cuando uno, no es lo mismo, un paciente, le voy a contestar a ese paciente que se llama Pedro, no sé cómo se llama, Pedro. Cuando un paciente muere lleno de tubos, sin poder ver a los familiares, sin estar abrazado a su hijo, a su hermano, a su mamá, solo en una cama de terapia intensiva, sin contacto físico con sus seres queridos, eso se llama indignidad. Por el contrario, cuando un paciente muere con un beso acá de la mamá o del papá o del hijo o del hermano, muere sin dolor, muere realmente respirando bien, muere en el momento que él desea morir y no después de 20 días de falta de respiración, eso es una muerte indigna. Yo diciendo la muerte es una de las pocas verdades apodícticas que tiene el ser humano. Si hay alguna verdad apodíctica es que todos nos vamos a morir, la muerte nos va igual. Pero justamente también hay desigualdad en la muerte. Así como existe desigualdad en las vidas, existe desigualdad en la muerte, porque algunos no mueren dignamente. ¿Y por qué no mueren dignamente? Y por múltiples causas. Estaríamos para hablar una hora, Marcelo. Una de ellas es la capacidad que tienen los familiares para retener esa y dicen, no, no los dejemos morir. No, la palabra es no le permitir morir, permitir que la naturaleza actúe. Ya cuando uno usa mal una palabra, uno ya va por el camino equivocado. Cuando te dice un médico, ya no hay más nada, ya no hay más nada que no hay más nada que hacer. En realidad lo que está queriendo decir, no hay más nada que tratar, pero hay mucho por hacer. Hay que acompañar, hay que apapachar, hay que consolar, hay que aliviar. Todas esas cuestiones, según Callahan, uno de los fines Callahan es un gran bioeticista norteamericano. Él decía que uno de los fines de la medicina es velar por una muerte en paz. Fíjese si no hay diferencia, Pedro, le vamos a llamar Pedro, entre una muerte digna y una muerte indigna. La muerte puede ser digna o puede ser indigna. Y es indigna con todos estos condimentos, pero hay muchos más, podemos estar hablando una hora. O puede ser rodeada de familiares, en vez de una muerte intervenida, que decía Gerardi, un terapista de Buenos Aires, en vez de una muerte intervenida, una muerte acompañada. Fíjese usted qué gran diferencia, ¿no? Doctor, como siempre, más que claro, esperemos de que esto entre al recinto del Congreso a la brevedad y haya una solución para la gente que está viviendo lo que le tocó vivir a Alfonso en su momento, ¿no? Yo leí la nota, inclusive la publicamos en nuestro medio, donde vos contabas lo que te produjo cuando saliste de entrevistarlo a este muchacho. Entonces, yo creo de que cuando tenemos médicos del prestigio que vos tenés, entonces nos quedamos un poco más tranquilos, pero un poco nada más, porque a veces decisiones de otras personas hacen de que causas valorables como esta se demoren en algún lugar, en algún cajón, y me refiero a lo que tiene que ver cuando la justicia se mete con algunas leyes que son importantes para la vida de la gente, como lo es el aborto legal y como en este caso lo va a ser la ley Alfonso. Bueno, yo te agradezco y una sola aclaración nomás final, Marcelo. La muerte indigna es mucho más frecuente de lo que parece porque nadie, ningún médico tiene mala intención al encarnizarse con un paciente. Tiene la mejor de las intenciones. Nadie escribe, estoy tratando indignamente al paciente Marcelo, porque lo están haciendo con la mejor de las intenciones. Pero queriendo hacer el bien, a veces se hace lo que nosotros llamamos
encarnizamiento terapéutico y tiene múltiples nombres a nivel mundial. No siempre hace falta de la mala intención para dejar morir, que alguien muera indignamente. Un abrazo grande, Carlitos, y muchísimas gracias por la atención, como siempre. Ya en breve estaremos charlando. Cuando entre al Congreso, o bueno, haremos algo con Oscar, viendo qué es lo que nos espera en los próximos días en nuestra provincia con el tema del COVID. Bueno, un abrazo grande, Marcelo, para toda la gente de Brinkmann. Un abrazo. Bueno, así pasaba entonces el doctor Carlos Pecas Soriano. ¿Qué sé yo? Uno a veces dice, qué mal que estamos, ¿no? Y cuando escuchás lo que le pasó a Alfonso, empezás a pensar seriamente que no estamos tan mal, ¿no? Mi abuela siempre decía, fíjate que atrás tuyo seguramente viene alguien con mucho